Comienza en Radio María, El Dios de cada día, hoy con el Padre Juan Jaramillo desde la Diócesis de Santander. Muy buenos días, queridos oyentes, queridos amigos todos de Radio María. Comenzamos este programa poniéndonos una vez más bajo la mirada amorosa del Señor, hoy viernes 10 de julio. Quizás algunos de vosotros estéis comenzando la jornada de trabajo, otros ya lleváis horas de trabajo a las espaldas, otros estaréis disfrutando de unos merecidos días de descanso de las vacaciones, otros tal vez acompañando la enfermedad o la soledad. Sea cual sea la situación en la que nos encontremos, el Señor tiene hoy una palabra para cada uno de nosotros, porque no olvidemos que la palabra de Dios no es una palabra del pasado, sino que es una palabra del presente, para el hoy de mi vida. Porque Dios no habló en el pasado, Dios me habla hoy, aquí y ahora, en mi situación concreta. Y esa palabra nos llega a través de una de las parábolas más bellas y esperanzadoras del Evangelio, la parábola del sembrador, que muchos ya habréis leído, meditado y algunos ya habréis leído para preparar las municiones, etcétera, del próximo domingo, que es la parábola del sembrador. Y leyendo esa parábola me ha dado pie para la reflexión que quiero compartir con vosotros esta mañana. La parábola del sembrador, porque es muy profunda. Nos viene bien una reflexión a la luz del sembrador. Hay un detalle, queridos oyentes, queridos amigos todos de Radio María, que solemos pasar por alto. Jesús no comienza hablando de la semilla, ni siquiera del terreno. Comienza hablando del sembrador. Salió el sembrador a sembrar. ¿Quién es aquí el importante? El sembrador, no la semilla. Y eso cambia completamente la perspectiva. Porque antes de preguntarnos cómo somos nosotros, es decir, la semilla, el Evangelio quiere que contemplemos cómo es Dios. Dios es un sembrador que no permanece sentado esperando que el hombre venga hasta él. Es él quien sale al encuentro de cada persona, de cada uno de nosotros. Sale a buscar al hijo que se ha alejado. Sale al encuentro del que vive indiferente. Sale también al encuentro de quien lleva muchos años caminando a su lado. Dios siempre toma la iniciativa. Y toda la historia de la salvación, queridos amigos de Radio María, comienza así, con un Dios que sale, que busca, que llama, que espera, que respeta nuestra libertad, que nos da nuestro tiempo. Quienes vivimos rodeados de campo, comprendemos muy bien esta imagen. Ningún agricultor siembra antes de preparar la tierra. ¿Qué es lo primero que hace? Arranca las malas hierbas, retira las piedras, remueve el terreno y espera pacientemente el momento oportuno para la siembra. Sin embargo, el sembrador del Evangelio parece actuar de una manera desconcertante a los ojos humanos. Arroja la semilla incluso donde cualquiera diría que es inútil hacerlo, junto al camino, entre piedras, entre espinos. Humanamente parece un desperdicio. Hasta aquí una lectura humana de la parábola del sembrador y de la actitud del sembrador. Pero, queridos amigos de Radio María, Dios no calcula como nosotros. Acordémonos de la palabra de Dios, tú piensas como los hombres, no como Dios, le dice Jesús a Pedro en una ocasión. Nosotros solemos medir quién merece una nueva oportunidad y quién no. Dios, en cambio, ama sin medida, porque la medida del amor es amar sin medida. Cuando ponemos límites al amor, malo, porque ha entrado el egoísmo. Y en Dios todo es amor, amor, amor. El Papa Francisco, en Dilexit nos escribió lo siguiente: el corazón de Cristo nunca deja de salir al encuentro del hombre, incluso cuando éste parece
haber cerrado todas las puertas. No olvidemos lo que nos dice el libro del Apocalipsis: estoy a la puerta y llamo, si alguien me abre, entraré y cenaré con él. Bueno, pues esto que nos dice, que nos decía el Papa Francisco, quizás está reflexionado a la luz de este versículo del Apocalipsis. Dios no deja de salir al encuentro del hombre, incluso cuando éste parece que ha cerrado todas las puertas, pues nosotros cerramos todas las puertas y Dios no se cansa de tocar. ¿Por qué? Porque me ama. Y el Papa León XIV, durante su reciente visita a España, que todavía tenemos ese recuerdo reciente de todas sus palabras y acontecimientos que conviene que vayamos meditando, reflexionando, asimilando y sobre todo haciendo vida. Pues el Papa León XIV insistía en una idea muy parecida. Decía él: Cristo nunca se cansa de sembrar esperanza en el corazón humano, aunque ese corazón parezca endurecido por el cansancio, la indiferencia o el sufrimiento. ¡Qué consuelo, queridos amigos de Radio María! ¡Qué consuelo produce escuchar estas palabras por los labios del Papa León XIV! Dios nunca se cansa de nosotros. Dios nunca se cansa de mí, de mi pecado, de mi indiferencia, de mis debilidades. Dios no se cansa de mí. Somos nosotros los que nos cansamos primero de nosotros mismos. Quizá alguno de los que esté escuchando este programa puede pensar: padre, si usted supiera cómo está mi vida, si usted supiera lo alejado que estoy yo, si usted supiera lo pecador que soy, pues te digo que el Señor nos dijo: yo he venido a buscar al que estaba perdido, y que hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan conversión. ¿Cuántas veces en el sacramento de la penitencia me dice algún penitente: padre, es que yo soy muy pecador, con un tono triste y desesperanzado? Y entonces le digo: alégrate, alégrate. Entonces me miran con los ojos como platos: sí, alégrate, pues justo por ti Dios ha venido a buscarte. Precisamente ahí quiere llegar al Señor, a tu vida concreta. Él, y quién mejor que Él, conoce nuestras heridas, conoce el barro del que hemos sido creados, conoce nuestras infidelidades, nuestros pecados, nuestras decepciones, y sin embargo sigue sembrando, no porque ignore nuestra pobreza, sino porque conoce la fuerza de su gracia. Nos viene bien cambiar el prisma en la vida espiritual, queridos oyentes de Radio María. ¿Por qué? Porque corremos un peligro de estar siempre mirándonos a nosotros mismos, siempre yo, y en todo esto, ¿dónde hay lugar para Dios y para su gracia? Porque siempre me estoy mirando a mí mismo. Después de contemplar al sembrador, Jesús nos invita entonces a mirar al terreno. Y aquí comienza la verdadera pregunta del Evangelio: ¿cómo está hoy mi corazón? No ayer ni hace 10 años, hoy. Porque en la vida cristiana y en la vida espiritual no podemos vivir nunca del pasado. Es que yo hice un retiro espectacular hace 15 años, fenomenal. Y hoy yo hice unos ejercicios espirituales con un santo hace 40 años, fantástico, y me alegro muchísimo. Pero hoy, ¿cómo está tu corazón? Hoy, ¿cómo está tu respuesta a Dios nuestro Señor? Porque el Señor sale a sembrar hoy en el terreno de tu vida. Dios no siembra en el pasado, sembró, es verdad, pero hoy también sigue sembrando. El primer terreno, nos dice el Evangelio, es el camino. Una tierra tan endurecida que la semilla ni siquiera consigue penetrar. Los pájaros llegan enseguida y se la llevan. Y nos podemos preguntar: ¿cómo se endurece un camino? No sucede de un día para otro. Se endurece porque continuamente pasa gente sobre él. Paso tras paso, la tierra pierde su capacidad de acoger la semilla y por eso se endurece. También nuestro corazón puede endurecerse lentamente, no tanto por hacer grandes males, sino por vivir, y aquí está el gran problema de nuestro mundo,
vivir demasiado deprisa. El ruido constante, las preocupaciones, las noticias, el teléfono móvil, las redes sociales, poco a poco vamos perdiendo la capacidad de escuchar. Y cuando el corazón deja de escuchar, la palabra de Dios resbala sobre la superficie de nuestra vida sin llegar nunca al interior. Este tiempo de verano, tiempo de vacaciones, vamos todos muy pendientes con la cámara del móvil haciendo fotos a los lugares que vemos, en lugar de disfrutar primero el lugar y luego hacer la foto. En la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles, aquí en San Vicente de la Barquera, pues muchas personas vienen a visitarla a lo largo del año y en este tiempo de verano también. No pierden la oportunidad para visitarla. Y me gustó mucho el consejo que le dio un padre de familia a uno de sus hijos que entró con toda la familia. Pues empezó el hijo a hacer fotos y fotos y fotos y el padre le dijo: hijo, primero disfruta la iglesia, mira todos los altares, mira el presbiterio y ya después puedes hacer todas las fotos que quieras, pero primero disfruta el momento. Pues algo así nos pasa a nosotros en nuestra vida, que vamos más pendientes de la foto que tenemos que hacer, más pendientes de las preocupaciones, de las noticias, del teléfono, del ruido constante, que de la vida y de vivir la vida, y entonces es cuando la vida nos vive a nosotros. El Papa León XIV advertía precisamente de este peligro cuando decía que nuestra época corre el riesgo de convertirse en una civilización llena de palabras, pero vacía de escucha. Escuchamos muchas veces, pero dejamos poco espacio para la única voz que puede darnos verdadera paz, que es la palabra y la voz de Dios. La fe, queridos oyentes de Radio María, comienza siempre por la escucha. Escucha, Israel. Antes de recibir los mandamientos, escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Dios y entonces a Él adorarás, amarás. Pero primero escucha. Antes de responder al Señor, hemos de aprender a guardar silencio delante de Él. Pienso muchas veces que quizás una de las formas más hermosas de oración consiste simplemente en sentarse unos minutos delante del sagrario y dejar que Dios nos mire, sin muchas palabras, sin grandes discursos, dejándonos alcanzar por su presencia. El segundo terreno del que nos habla el Evangelio es el terreno que está lleno de piedras, el pedregal. La semilla brota enseguida, es verdad, pero al no tener raíces se seca cuando llega el calor, como el calor que estamos teniendo en todos estos días del mes de julio. Jesús nos habla aquí de la superficialidad espiritual. Vivimos en un mundo que nos acostumbra a lo inmediato, a sentir aquí y ahora. Todo tiene que producir resultados rápidos. Y por eso, de ahí el éxito pues, de las redes sociales que nos dan un resultado inmediato. También en la vida espiritual podemos caer en esta tentación. Buscamos emociones, consolaciones, experiencias extraordinarias, pero la fe no se sostiene sobre los sentimientos, se sostiene sobre una relación viva con Jesucristo. Y aquí me permito hacer un paréntesis, queridos oyentes de Radio María, y os invito a leer en este tiempo de verano la nota doctrinal sobre el papel de las emociones en el acto de fe de la Conferencia Episcopal Española, que se titula Cor ad cor loquitur, el corazón habla al corazón. Vale la pena su lectura y su meditación, porque muchas veces vamos buscando emociones, sentimientos a flor de piel, experiencias extraordinarias y nos olvidamos que Dios, que el Dios de cada día, que nuestro Dios se mueve en medio de nuestra vida ordinaria. Y esto no lo podemos olvidar. Cuando vamos buscando emociones, sentimientos, vamos buscando más el sentir que a Dios nuestro Señor. Y esto es propio de una cultura emotivista y de una cultura superficial. Las raíces nunca se ven, permanecen ocultas bajo tierra.
Sin embargo, son ellas las que sostienen al árbol cuando llegan las tormentas. También nuestra vida espiritual necesita raíces profundas, la oración cotidiana, la lectura del Evangelio, el sacramento de la Eucaristía, la confesión frecuente, los pequeños actos de fidelidad que solo Dios conoce y que los hacemos delante de Él y en su presencia. Son esas raíces invisibles las que nos sostiene cuando atravesamos las noches oscuras de la fe. San Agustín escribió una frase que siempre me ha impresionado. Decía él: amor meus pondus meum, mi amor es mi peso. Allí donde está nuestro amor, allí termina inclinándose toda nuestra vida. Si nuestro amor está puesto únicamente en las cosas pasajeras y superficiales, cualquier viento podrá derribarnos. Pero si está arraigado en Cristo, permanecemos firmes incluso en medio de las dificultades. A veces, cuando las personas se acercan al sacramento de la penitencia y se acusan de no haber acudido a la Eucaristía dominical, a veces le pregunto, pero vamos a ver, ¿pero usted en realidad quería asistir, tenía la intención de asistir a la misa el domingo? Y muchos me dicen, pues padre, pues la verdad es que no, la verdad es que no. Y entonces les digo, mira, para las cosas que queremos siempre sacamos tiempo, siempre tenemos tiempo. Por tanto, la Eucaristía tiene que pasar de un tengo que ir a misa, como si solo se tratara de un precepto externo, a un necesito ir a misa. Es decir, se convierte en algo experiencial. Se convierte como el respirar, como el comer, como el vivir, como el amar y el ser amado. Es una experiencia vital. Pues también nuestra relación con Dios se debería convertir en una experiencia vital. Vamos ahora a escuchar una canción que nos ayude a seguir profundizando y meditando en esta idea que estamos desgranando en esta mañana, que se titula Semillas. Vamos pues a escucharla. Luz en mis pasos, brillo de sol, una esperanza alienta mi voz, fuego en el pecho y vuelvo a creer, se abre un camino que guía la fe, salgo al encuentro de la verdad, con la certeza de resucitar. Guardo un tesoro en el corazón, son las semillas del reino de Dios. Rugen tormentas que me hacen temblar, hieren mis ojos con su oscuridad. Una palabra me basta de ti para sanarme y volver a vivir. Salgo al encuentro de la verdad, con la certeza de resucitar. Guardo un tesoro. Queridos amigos, queridos oyentes, todos, en nuestra reflexión de este programa del Dios de cada día, y estamos profundizando, meditando, también haciendo un examen de conciencia a la luz de esta parábola del sembrador, que es el Evangelio del próximo domingo, que es profunda. Entonces, con una homilía no tenemos tiempo, por supuesto, para hacer una meditación profunda de la misma. Vamos a escuchar ahora para seguir profundizando en ella, y si no terminamos, pues ya terminaremos en el mes de agosto, si Dios quiere. Del que habla Jesús
y que quizás sea el más frecuente en nuestra vida, el de los espinos. Aquí la semilla germina. No es un corazón cerrado e indiferente. El corazón cerrado es el camino. El indiferente es el que está lleno de piedras. Es una persona que escucha la palabra, que desea vivir el evangelio, que incluso reza y participa de los sacramentos, pero poco a poco la planta queda ahogada por los espinos. Jesús explica cuáles son los espinos, las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas. Podríamos añadir tantas cosas malas en sí mismas terminan ocupando el lugar que solo pertenece a Dios. Se queda tratado como Dios. Viene bien aquí recordar los ejercicios espirituales, especialmente el punto, un uso correcto de las criaturas, porque no las usamos tanto en cuanto nos lleven al Creador. De ahí que conviene que meditemos siempre el número 23 de los ejercicios espirituales y que lo recordemos con frecuencia, lo meditemos y que se convierta en una para que. Y de ahí, entonces, el uso que estamos llamados a hacer de las criaturas. Y la sociedad empuja continuamente hacia afuera. Tenemos la agenda llena, el teléfono siempre, las noticias sucediendo tras otra, mensajes que responder, proyectos que sacar adelante. Y todo parece urgente. Y sin embargo, al final hemos dedicado muy poco tiempo a lo único verdaderamente necesario e importante. Que Jesús dijo: Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas, solo una es necesaria. No estaba rendiendo, ni mucho menos. Le estaba recordando que el servicio solo encuentra sentido cuando nace de un corazón que primero ha permanecido a los maestros, y sobre todo que el servicio tiene su sentido cuando no olvidamos por qué y por quién lo hacemos. Este evangelio, queridos amigos de Radio María, nos invita a hacer una pregunta muy sencilla. ¿Qué ocupa hoy mi corazón? ¿Dónde está tu corazón? Porque el corazón siempre está lleno de algo. Si no lo llena Dios, lo llenarán inevitablemente otras cosas, porque nos hiciste, Señor, para ti, e inquieto está nuestro corazón hasta que no descanse en ti, decía San Agustín. Y no hace falta que sean grandes pecados. A veces basta una preocupación constante, un resentimiento que no terminamos de perdonar, una búsqueda excesiva de reconocimiento, un de tener. Poco a poco esos espinos van creciendo hasta que apenas dejan espacio para la palabra de Dios. Hace unos años escuché una comparación que nunca he olvidado y que me ha ayudado muchas veces en la dirección espiritual. En verano, muchas familias preparan la piscina de casa, abren el grifo y esperan que poco a poco se vaya llenando. Imaginemos que pasan las horas y, sin embargo, el nivel del agua apenas sube. Lo primero que pensaríamos es que existe una fuga. El agua entra continuamente, pero también sale continuamente. Algo parecido puede sucedernos espiritualmente. Dios no deja de derramar su gracia sobre nosotros. La Eucaristía, la oración, la palabra de Dios, los sacramentos, su presencia constante, el agua no deja de entrar y además un caudal potente, porque Dios es magnánimo. Pero quizás existen pequeñas grietas por las que esa gracia se va escapando sin que apenas nos dé cuenta. Esas grietas muy concretos pueden ser un orgullo que nos impide pedir perdón, una crítica constante, confianza en Dios, una tibieza que hemos terminado considerando normal, un apego al propio criterio, falta de distinción, un corazón dividido entre Dios y entre tantas otras cosas. Entonces pensamos que la oración ya no nos dice nada. Pero quizá el Señor nos invita hoy, con enorme, como es Él,
a mirar no tanto el caudal de su gracia como esas pequeñas grietas de nuestro corazón. Queridos oyentes, queridos amigos, todos de Radio María, se nos acaba el tiempo y nos queda mucho por hablar. Por tanto, vamos a dejar la reflexión sobre el sembrador para el mes de agosto, que si Dios quiere nos veremos el 14 de agosto, víspera, la celebración de Nuestra Señora de la Asunción, esta fiesta tan querida en la que en tantos pueblos de España se celebra como la fiesta patronal. Por tanto, reflexionemos si somos ese camino, o si somos ese terreno lleno de piedras, o si somos ese terreno lleno de espinas. Ya seguiremos reflexionando, meditando y profundizando a la luz de Dios, de su palabra, que siempre nos interpela y siempre tiene algo que decirnos. Ya saben que se pueden poner en contacto conmigo por medio del correo electrónico del programa de Radio María, Dios cada día 13 minúscula y el 1 y el 3 los números, @radiomaria.es. Que tengáis pues todos un feliz día, semana y un feliz... Así finaliza en Radio María El Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado desde la Diócesis de Santander el Padre Juan Jaramillo.